Hola país, hola mundo, qué bueno volver a encontrarnos en este su podcast favorito, Valientes, hoy con un tema súper interesante. Y me encuentro hoy acompañada de mi pastor favorito, o uno de ellos, el Me va a poner queridísimo. celoso. Se trata de Roger Fernández, pastor de nuestra iglesia Ríos de Restauración y Avivamiento. Mi queridísimo pastor, ¿qué tal? Oh, ¿Cómo pero está usted? de maravilla, ya tú sabes, estar aquí es una bendición poder llegar a tantas personas, tanto público. Y hacer junto a esto yo creo que es una gran bendición. Yo creo que estamos rompiendo quizás paradigmas. A veces creemos como que los hombres no son muy dados a consumir pues este tipo de producto, pero creemos que lo que estamos haciendo de una manera u otra pues ayuda para nuestra edificación, para nuestro crecimiento y poder nosotros seguir adelante y alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Amén, amén, así es, pastor. Y sobre todo, también yo le aseguro que hay mujeres, que hay jóvenes, ¿verdad? Ya del sexo femenino, que les aportará, que será de bendición lo que compartimos aquí en este podcast, valientes para, como lo he entendido de parte del Señor, para hombres y mujeres Así es. decididos a vencer, que cada día sea una nueva oportunidad para obtener la victoria. Amén. Tú sabes que ya yo he aprendido, nosotros cada vez que hacemos conferencias para hombres, yo siempre incluyo a mi esposa, Por supuesto, porque, y le digo, abre tú. por supuesto. Y bueno, en enero de este año 2023 nosotros hicimos un desayuno y dije, no, tú vas a abrir con un tema. Amén. Lo que quiero que sepas, las mujeres hablando a los hombres. Claro que sí. Y sobre todo, esa frase con la que ya, por suerte, no, gracias a Dios, se ha ido modificando, que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. No, no es detrás, es al lado. Al lado. Es caminando juntos, de la mano, hombro a hombro, Así conquistando, es. construyendo familias así mismo, sanas y valientes y llenas del amor de Dios. Así es, así es. Y yo creo que las mujeres se ponen contentas cuando sus esposos pues pueden recibir una información, ¿verdad? Que le ayude a ellos ser mejor hombres de hogar, ser mejor papá, mejores esposos, porque ellas van, como dicen, es una bendición para ellas también. Claro que sí, claro que sí. Ganan los dos. Claro que sí, totalmente de acuerdo. Pues mi querido pastor, ¿qué le parece si hablamos de un gran tema que tanto a nuestra sociedad como en el mundo, pues vemos que ha tocado, y es la violencia, lamentablemente? La violencia en el hombre, la violencia en la familia, yo digo, wow, pero ¿en qué momento? Haciéndome preguntas cuando veo, pues, las noticias, que a veces uno no quisiera ver noticias, a veces uno quisiera como pasar el día desconectado. No sé qué opinan ustedes, nuestra amable comunidad que nos sigue, pero vemos una sociedad violenta y un mundo cada vez más violento. Así es. Pero antes de avanzar, pastor, a mí me gustaría que nos detuviéramos un poco para compartir el significado de lo que es violencia. Y quiero compartir algo en este momento que encontré que es muy interesante, pastor. Y es que la violencia es la cualidad de violento o la acción y efecto de violentar o violentarse. Lo violento es aquello que está fuera de su natural estado, situación o modo, y que se ejecuta con fuerza, con ímpetu o brusquedad, y que se hace, algo muy importante, ojo aquí, que se hace contra el gusto o la voluntad de una persona o de uno mismo. Así es, pues se está rompiendo, digamos, de lo que es el comportamiento o el estado natural de las cosas. Es como decir, usualmente a veces cuando se dan ciertos movimientos, fue un movimiento violento, porque brusco.
hubo un sacudimiento. Y imagínate cuando nosotros aplicamos eso a las relaciones interpersonales. Definitivamente, cuando hablabas, me llegaba a la mente, ¿verdad? Quizás uno de los eventos de la historia recientes que reflejan esa tendencia a violencia que tiene el ser humano. Y me meditaba de repente como la Segunda Guerra Mundial. Quizás un evento que pudo hacer relucir esa capacidad que tiene el hombre de hacerse daño, de destruir. Decía un periodista norteamericano que visitó la ciudad de Varsovia, ¿verdad? En Polonia, después de la Segunda Guerra Mundial, y dice, oye, pero ¿qué capacidad de destrucción tiene el ser humano? Sí, sobre todo de autodestruirse. Autodestruirse. Y que lo hace por placer. Como ninguna otra especie, pastor. Así es. Ninguna otra especie humana es capaz de hacerse tanto daño a sí mismo como el hombre. Y es de las especies creadas por Dios, la única que es racional, que es pensante. Y que lo hace por placer, porque, digamos, la especie animal lo hace por hambre, por necesidad de comer. Pero el humano lo hace por placer. Yo diría también, bueno, el poder político, Sí. la ambición territorial, ahí entra lo que es el tema pues de la geopolítica y todo lo demás. Pero, pastor, en el plano familiar también se ejercen muchos tipos de violencia. Está la violencia psicológica, la violencia, porque hay varios tipos de violencia. Uh-huh. Y quiero también mencionarla para que nuestra comunidad tenga muy claro esa clasificación de la violencia, porque hay veces que una persona llegada a mí quizás tiene un comportamiento y lo puedo justificar. Sin embargo, es un acto de violencia en contra mí. Así y es. tenemos que estar alertas y saber cuándo usted está siendo objeto de violencia, sobre todo tal vez quizás por la pareja, en su círculo social. Pero, pastor, leo los tipos de violencia. Violencia física, uh-huh. Violencia psicológica y emocional. Uh-huh. Tenemos la violencia sexual, la violencia económica o patrimonial, la violencia contra la mujer, la violencia contra los niños y niñas, la violencia contra las personas mayores y la violencia de género. Y a esa hay que sumarle una más, contra sí mismo. Contra sí mismo. Y cuando hablas de ello, es importante también que nosotros nos preguntemos dónde comienza la violencia, el origen de la violencia. Y definitivamente el hecho registrado, ¿verdad?, más antiguo acerca de un acto de violencia, ¿verdad? Hay que irnos a la Biblia porque allí está con nombre y apellido, o más bien con nombre, no existían los apellidos, pero el primer hombre violento en la tierra fue Caín. Y es un acto de violencia, digamos así, doméstica, porque un fratricidio, él mata a su hermano. Sí, el primer crimen de la historia de la humanidad. Registrado, ahí está. La Biblia. Entonces, ¿qué nos denota a nosotros eso? Primero, que la violencia está ligada a la caída del hombre, a la maldad que está en su corazón. Hay violencia que es aprendida, una conducta aprendida, familiar, el entorno. Caín, el único modelo que tenía era Adán, y la Biblia no hace referencia de que Adán en algún momento fue un hombre violento. O sea, definitivamente este es un hombre que se torna violento fruto de su alejamiento, de su separación de Dios. El hombre que está separado de Dios, que no tiene esa relación con Él, va a actuar de forma violenta. Por supuesto, todos nosotros tenemos una naturaleza caída. Ahora, cuando tú tienes una relación con Dios por medio del Espíritu Santo, pues te da la capacidad de tú controlar el enojo. Entonces, esa es la diferencia. Ahora, fruto de la caída, el hombre es violento definitivamente. Detonantes también, una conducta aprendida en casa,
hijos que han tenido un papá violento. Por ejemplo, nosotros tenemos un contexto, vivimos en una sociedad donde el hombre es muy dado al alcohol. Y cuando el hombre está bajo la influencia del alcohol, definitivamente se comporta de forma violenta, Karina. Totalmente de acuerdo. Pastor, pero ¿a dónde puede llevar la violencia al hombre y a la familia? O sea, ¿en qué puede derivar? Claro, ¿sabes? Estamos conscientes de que hay nada bueno. No, definitivo. Absolutamente. Porque son modelos también que se repiten. El niño aprende lo que vea a hacer sus padres. Sobre todo los padres, y ojo padres y también madres, modelamos comportamientos a nuestros hijos. Así es. Modelamos, los niños aprenden de la gritería, de la ira, del enojo, de estrallar, de los gritos. A veces hay personas que dicen, no sé qué me pasó, no sé por qué lo hice, no sé en ese momento, no sé qué se apoderó de mí en ese momento. Se me metió yo he escuchado, me claro, metió el diablo exacto. arriba. Porque estoy totalmente arrepentido, no sé por qué lo hice. Y qué pena, pastor, desafortunadamente lo que estamos viviendo en este momento, en el trimestre del año, de este año, hay un número, una cifra muy desagradable de mujeres que han perdido sus vidas fruto de esa violencia contra la mujer y que se ha llevado de paro también muchos niños también que han quedado en la orfandad porque no tendrán ya su madre. Lamentablemente hay hombres que después de cometer algunos hechos tan lamentables, tan trágicos, se quitan también la vida. Y terminan con su pareja y terminan ellos con la vida misma y pagan los hijos. Y a veces, como hemos visto lamentablemente, personas que están en el entorno también le han quitado la vida. Así es. Pastor, ¿pero qué pasó? Me viene ahora la pregunta, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos mal? ¿O qué no hicimos? La sociedad dominicana, sobre todo, ¿no? Trayendo ya, tocando el plano local más directamente, entramos como en este estadio de violencia. Porque es que según nuestros mayores, nuestros padres y abuelos, la sociedad dominicana éramos todos, pues, había una fraternidad, había una relación de respeto, de armonía con los vecinos, con los muchachos. En los barrios, pues había un respeto a los mayores, a los maestros. Así es. Pero qué, pastor, a la luz de, pues, de la palabra, ¿qué usted cree? Que fallamos, que vamos entrando en estos niveles de violencia, que cada vez un caso supera al anterior, como nunca antes pudimos haber imaginado. Bueno, las sociedades definitivamente han cambiado, siguen cambiando, siguen evolucionando, siguen transformándose. La época, por ejemplo, cuando nosotros crecimos, mis abuelos quizás cuando crecieron, mi abuelo era un hombre agricultor. Mi abuela, su esposa, estaba en la casa. Por otro lado, mi otro abuelo era dentista. Mi abuela estaba en la casa. De repente ahora nosotros, pues, fruto de los cambios que hemos vivido, tanto el hombre como la mujer salen a la calle. De una manera u otra se ha ido creando una competencia entre el hombre y la mujer, quién aporta más a la casa, quién gana más dinero. ¿Quién ha logrado más? ¿Quién ha logrado más? Profesionales y personales. Entonces, fruto de esa competencia, ¿verdad? Ya el hombre, muchas veces apoderado de la envidia, pues no está preparado para aceptar a veces los logros que su pareja pueda conseguir. Entonces, hay momentos donde la misma, en años anteriores,
en nuestra sociedad. Lamentablemente, la mujer tenía que soportar tantas cosas un hombre. O sea, era muy común en la República Dominicana tú tener un hombre con una esposa, ¿verdad? La de la casa, pero tenía una relación extramatrimonial. Y la mujer, ¿verdad? Que quizás tenía muchas limitaciones, no podía salir de la casa, decía, ¿y cómo me hago ahora? Entonces se mantenía subyugada a ese régimen. Ahora no, ahora como tenemos una mujer tan emprendedora, tan empoderada, tan preparada y capacitada en muchos lugares y en muchos segmentos y sectores, aún por encima del hombre. Entonces el hombre no acepta eso. A veces el corazón del hombre se llena de envidia, se llena de celos. Hombre celoso porque quizás una cosa, digamos, llama a la otra. ¿Por qué tú sales tan tarde? Y quizás en su impotencia, ¿por qué tú sales tan tarde? Eso es que tú tienes otra pareja. Y comienza esa batalla mental en los pensamientos. Y es entonces cuando el hombre en su incapacidad, ¿verdad? Y a esto siempre hay que añadir un factor espiritual, porque no podemos sacar el factor espiritual de ello. Ahorita hacíamos ese comentario, hombre que dice, no, yo oí una voz que me decía, mátala, mátala, mátala. Y a veces creemos que son trastornos, pero detrás de ello también nosotros como creyentes estamos conscientes que hay un diablo, hay demonios que actúan en la mente de los hombres y lleva a tomar esa serie de decisiones. Hoy día pues tenemos mujeres que le dicen a sus esposos, no, espérate, para yo estar contigo estoy mejor sola. O sea, yo no necesito para yo subsistir, al contrario, quizás hasta me puede ir mejor. Pero él no entiende eso. Él no lo entiende. Ni lo va a aceptar tampoco. No, ni lo asimila, ni mucho menos. Entonces le dice, tú, si no eres mía, no eres de nadie. No eres de nadie, lamentablemente. El hombre no puede aceptarlo. Entonces imagínate, estamos hablando que el origen de la violencia está en el corazón, en la maldad de los hombres. Pues el hombre actúa conforme a esa maldad. No hay una inteligencia emocional, no hay un manejo de sus emociones, de su conducta. Recuerda que la Biblia, la palabra de Dios nos dice, airaos pero no pequen. Ciertamente todos en algún momento nos airamos. Y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces nuestra clave, nuestra victoria, ¿verdad? Está en cómo nosotros podemos administrar esos sentimientos. Cuando nuestros sentimientos se tornan peligrosos, ¿verdad? Cuando ya se salen de control, comenzamos a dañar a la otra persona. Al entorno, a los hijos y todo el entorno. Comenzamos con palabras. Ofensivas, agresivas, hirientes, desconsideradas. Después fuera de tonos. Exacto. Y vamos, cada día, como dicen, vamos ganando un paso más. Claro. O se va ganando, ¿verdad? Un paso más de palabras agresivas, subidas de tonos, humillantes. Entonces un día, ¿verdad? Ya se pasa a otro nivel. Comienza entonces el maltrato físico. Y lo más lamentable es que a veces se llega a privar de la vida de esa persona. Pastor, una pregunta que en Valientes siempre queremos dejarle a nuestra comunidad de seguidores. Con este tema que tiene tantas aristas de la violencia. Pero hay una fórmula para poder superar el hombre, la violencia. Y cuando decimos hombre, queremos abarcar el género también femenino. O sea, hay mujeres violentas. Aunque no lo creamos, pero sí. Aunque no es la mayor, es minoría la violencia del hombre. Por supuesto. Pero sí hay mujeres, existen mujeres agresivas, violentas, con problemas de ira, bueno, como todo ser humano. Es en la naturaleza humana, es en la naturaleza adámica, caída. Pero, ¿cómo es posible el hombre que no escucha, la mujer, jóvenes, poder superar la violencia, poder avanzar, poder, que han detectado que sí, que soy violento, pero ¿cómo puedo dejar de serlo? ¿Cómo puedo controlar eso? ¿Cómo controlar nosotros el enojo?
¿verdad? Que no se convierta en pecaminoso. Definitivamente, el mejor manual para uno aprender o dejar de ser violento es la Biblia, Amén. que es la palabra de Amén. Dios. A mí me encanta lo que dice la Biblia en el Salmo 19, creo que versículos 7 y 8, que dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. O sea, lo primero que nosotros tenemos es que ser regenerados por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ayuda a nosotros a ir cambiando ese comportamiento. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Cristo, ¿qué se produce en el ser humano? Lo que se conoce como un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento, ¿verdad?, hace que tus oídos se alimenten por medio de la palabra de Dios, comienzan a crear un despertar, un deseo de oír la palabra de Dios y nace la fe. Por eso hay personas que pueden ir a un templo, a una congregación y no pasa nada, no han nacido de nuevo. Pero el que nace de nuevo comienza a interesarse por la palabra de Dios. Entonces cuando tú comienzas a leer la Biblia, que es la palabra de Dios, tu comportamiento comienza a ser cambiado, tu conducta comienza a ser regenerada. Por ejemplo, yo respeto lo que está pasando en las cárceles de El Salvador, o sea, más bien la lucha contra la violencia. Ahora, ya tú tienes allí, digamos, 4,000, 5,000, 6,000 hombres en prisión. Tú tienes que comenzar a regenerar esos hombres. Si a mí me dijeran, pastor, ¿y qué idea usted da? ¿Qué idea usted da? Oiga, ponga adoración, hay 24 horas en altoparlante. Ponga a esa gente a leer la Biblia. Comience a ponerles predicaciones que vayan, ¿verdad?, en favor de cambiar esa conducta y ese comportamiento violento que tiene el hombre. No hay una mejor ayuda, no hay un mejor manual que la Biblia, la palabra de Dios, acompañado, por supuesto, de un reconocimiento personal, de pedir a Dios que nos cambie, que nos ayude. Cuesta, ¿verdad? Pero cuando nosotros estamos en las manos del Espíritu Santo, nuestra vida es cambiada. Me encanta ese versículo que dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Mira cómo comienza la transformación de Dios en nosotros. Si no hay amor, no hay cambio. Y lo otro que te trae el Espíritu Santo es paz. Amén. Y después te llena de gozo. Amén. Eres regenerado por medio Amén. del Espíritu Santo. Amén. Amén. Wow, pastor. Realmente debe haber ese reconocer. No entrar en negación. No, porque jamás. a veces, no creo que yo no soy, no, tú estás equivocado, yo no soy así. No. O sea, no. O no, eres tú que me pones así. Ay, no. Son los muchachos que me llevan a eso. Tal cosa, no. Vamos a reconocer con humildad. ¿Tú sabes lo que decía el apóstol Pablo? Para mí el más grande, el mayor escritor de la palabra del apóstol. Porque el querer hacer el bien está en mí, pero yo no lo hago. Y diciendo, cuando conozco la ley me doy cuenta que el mal está dentro de mí. O sea, yo estoy luchando con una naturaleza. O sea, oye, un hombre que te ha escrito 12 libros, 12 cartas en la Biblia te está diciendo, yo tengo un conflicto interno. Y le dice, a mí me encanta Pablo, pastor, wow, ¿dónde nos hemos metido con nuestros seguidores? Va a haber que hacer otro podcast casi. No, pero es increíble. Porque Pablo le dice, Señor, mira este aguijón. Sí. Pero él le dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así es. En eso que estás luchando, si es ira, es enojo, ese malestar, esa violencia, esos estallar. A veces, pastor, qué pena también, ya saliendo del plano de las relaciones familiares y de pareja, a veces en el tránsito. ¡Ay! No, eso es otro tema. Pastor, somos probados. Qué pena. Como por un simple, a veces ni hay roce de los vehículos. Con cualquier cosa, salgo. Saco un bate y usted una pistola. Así es. Y la gente grita, tírale, dale, dispara. O sea, no. Tenemos que detenernos y cambiar. Y tiene que comenzar con alguien.
es el cambio, Sí. es con usted y por mí. Así es. Si usted está viendo un hombre que está alterado, de nuevo vamos al manual. La palabra blanda Aplaca la aplaca ira. la ira. O sea, no seamos... Mira, yo tengo 3 hijos varones y hay cosas que yo le vivo a ellos instando. Le digo, no me usen violencia, no use violencia, no use violencia. Y siempre hay una expresión, porque para mí tiene que ser lo más humillante para un dominicano. Le digo a los hombres, nunca se golpean por la cara, al hombre dominicano. El que golpea al hombre dominicano por la cara sabe que va a tener que enfrentar una lucha a muerte, porque quizás es la humillación más grande. Entonces, cuando usted ve a un hombre que está alterado, no alimente, bájese. Porque a veces, Karina, está en la naturaleza del hombre, yo no me dejo aplastar de nadie. Pero a veces Porque con un eso que tú me dijiste, silencio... yo no se lo tolero a nadie. Y a veces un silencio desarma a cualquiera. Y el silencio es respuesta. Claro. El silencio es respuesta. Claro, y la Biblia dice que aún el necio cuando calla, Claro. le es contado como sabio, dice el proverbio. Entonces, al final, el pleito no gana, ¿verdad? El que tenga la boca más grande, el que más daño hace. Yo creo que la victoria está en aquel que lleva la situación hasta donde él desea llevarla. Totalmente de acuerdo. Pastor, y hay un pasaje que a mí me ministra mucho y quiero compartirlo, que lo compartamos con nuestra comunidad de valientes. Y es el Salmo 11, verso 5, que dice de la siguiente manera, lo leo textualmente: Jehová prueba al justo, Aleluya. pero su alma aborrece al malo y al que ama la violencia. La violencia, así es. Wow. O sea, tenemos 2 perfiles, el justo y el violento. Que si sabemos ya que el alma, que el corazón de Dios aborrece al violento. Así es. Debemos de, y hacemos el llamado a detenernos, a reflexionar. Si hay una situación que usted sabe que no está tan bien, vamos a buscar ayuda. Así es. En nuestra casa tenemos también un equipo para orientar, para ayudar. Y no hay necesidad personal, humana, social, que no haya de ser ordenada si primero no hay orden en lo espiritual. Así es. Es donde primero tenemos que comenzar, con el corazón. Amén. Quizás en un semáforo te pueden irrespetar, detenido. Pero si tú en ese momento sabes decir, espérate, y clamas a Dios, y le dices, Señor, mis emociones yo las pongo en tus manos, puedes tener la victoria. Amén. Yo respeto muchísimo y doy total crédito a la labor que hacen los psicólogos, pero también el psicólogo también por excelencia, como yo le llamo, es Jesús. Amén, nuestro Señor. 24/7, ahí dispuesto para nosotros, para cambiarnos, para restaurarnos, restaurar vidas, corazones y familias. Amén, amén, así es. Pastor, pues de esta manera, qué pena, el tiempo se nos ha ido. No sé si es que Fran nos hace trampa por ahí en el máster, no sé, yo voy a averiguar. Pero tenemos que despedir, Pastor, nuestro podcast, nuestro episodio de hoy. Así con este es. gran tema. Y Si somos personas, oye, ser noble, escucha esto, ser noble, ser pacífico, ser manso, ser humilde no es debilidad. Al contrario, es la fortaleza más grande que tú puedes tener. es grandeza. No te empequeñece, te levanta. Te eleva. Con esas palabras del pastor nos despedimos de esta entrega de Valientes, esperando volver a contar con su amable sintonía en nuestra próxima entrega. Un gran abrazo y que sean muy, muy bendecidos en cada nuevo día. Hasta la próxima.